Bienvenidos a todos a este primer capítulo de Emociones en Cifras Podcast. Mi nombre es Joana Jaramillo, yo soy de profesión ingeniera, pero dentro de mi vida laboral me he desarrollado como administradora y también hace algunos años, desde el 2018, asesora financiera. Y les presento a Suad. Suad, preséntate. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo. Mi nombre es Suad Morat, soy psicóloga clínica y me he desempeñado en áreas desde lo social. Entonces, bueno, también me ha interesado siempre como el comportamiento humano y pues desde las finanzas, entendiendo que estas son también un área muy importante en el ser humano que también tenemos que aprender a manejar, gestionar, entender. Listo. Y bueno, para este primer capítulo queríamos empezar con, porque pues un tema muy importante que seguramente ya lo vieron en el título, pero es por qué evadimos nuestra realidad financiera. Y quería, pues yo te lo propuse, quería empezar con eso porque siento que muchas veces inclusive hacemos cursos, aprendemos, leemos sobre eso, pero no nos atrevemos a llevarlo a la actuación, o sea, a la acción. No nos atrevemos a empezarlo a implementar o a veces aprendemos el concepto, pero ni siquiera nos acercamos a nuestras propias finanzas porque es difícil y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a todos y vamos a hablar entonces hoy de por qué evadimos nuestra realidad financiera. Pues ahí como que en las conversaciones que hemos tenido, lo que hemos logrado identificar es que el manejo de las finanzas no solamente es desde lo económico o las cifras, ¿cierto? Por eso como que nos enfocamos en también identificar las emociones que influyen en nuestras decisiones. Son muchas, ¿no? O sea, porque generalmente lo que hacemos es que identificamos que tenemos una situación por mejorar económicamente o analizar, pero no es tan fácil cuando vamos a la realidad y lo vamos a empezar a implementar y empezamos a ver que en vez de estar haciendo lo que sabemos que debemos hacer, ¿cierto? Estamos haciendo y tomando otras decisiones. Y ahí es donde empezamos a decir, pero ¿qué hay de mal conmigo? ¿O qué me está sucediendo? ¿O por qué no soy capaz? Y en realidad es porque estamos dejando de lado información muy valiosa que nosotros y nosotras tenemos dentro, pero que como no nos autoevaluamos, ¿cierto? No tenemos como esa mirada crítica, pues no logramos tomar decisiones adecuadas. Entre esas, por ejemplo, lo que entendemos de procrastinar es como estar haciendo lo que no deberíamos estar haciendo mientras deberíamos estar haciendo lo que sí deberíamos estar haciendo. Es decir, toda nuestra atención, toda nuestra energía está enfocada en otra cosa en vez de estar haciendo y enfocándolo en donde sí deberíamos, básicamente. Sí. Desde donde nosotros nos estamos ubicando, estamos entendiendo la procrastinación como aquella que nos genera, o sea, es como la forma en la que estamos reaccionando o gestionando nuestras emociones, que pueden ser diversas. Eso iba a decir, como que la procrastinación nos damos látigo porque si es que soy perezosa o es que no tengo las herramientas suficientes y me lleno de un montón de cosas cuando en realidad la procrastinación responde a otra emoción. Puede ser miedo, puede ser el propio ego, puede ser que de pronto no quiero explotar mi burbuja, ¿cierto? Como ese sentido de evasión, pero en sí el problema no es la procrastinación, sino la falta de la gestión de esa emoción. Exacto, porque ahí me encanta lo que dices de el problema no es la procrastinación, porque o sea, desde ahí donde lo estás entendiendo es, me genera malestar algo que debería estar haciendo, es decir, yo estoy revisando mis gastos hormiga, un ejemplo, y yo todos los días tengo la costumbre de tomarme un cafecito, de picar, de salir y comerme, ¿cierto? Tengo diferentes gastos. Y en vez de estarme enfocando en tener control frente a, lo que estoy haciendo es saliendo más, comprando más y digo, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Cierto? La procrastinación quizás lo que nos está hablando es de, me genera ansiedad, me genera malestar, me genera culpa, miedo, terror, bueno, tantas cosas que me puede generar el cambiar mis hábitos, ¿bien? Tanto que los evado, entre comillas, ¿sí? Pero lo que debería estar pensando es, ya sé que me causa miedo, ¿por qué me causa miedo? Ya sé que me causa ansiedad, ¿por qué me causa ansiedad? O porque incluso ni siquiera soy capaz de revisar mis finanzas.
Es un tema que pospongo y pospongo y otro año más. Esto será para los propósitos del otro año, ¿cierto? Ujú. Entonces, quizás es entender también que la procrastinación está haciendo como curando, entre comillas, aunque en realidad no lo cura, sino que lo empeora, ¿no? Exacto. Es Un como deseo inmediato, un ponerle malestar una curita a un inmediato. balazo, pues Ujú. obviamente no te va a servir, Epa, ¿cierto? O sea, se va a empeorar. exacto. Entonces, sí, es un paño de agua tibia. Es un paño de agua tibia y no nos permite tomar la decisión real, es decir, estamos aliviando el malestar, más no la causa, Exacto. que es a donde tendríamos que estar enfocados. Ujú. Entonces, la procrastinación quizás también nos esté llamando a la pausa, porque mira que no nos está diciendo quedémonos quietos del todo quietas, que no hagamos. Igual nos llama a hacer otras cosas distintas, pero nos Sí, yo llama a creo que hacer. la clave de la procrastinación es el autoengaño. Es como tengo cosas más importantes Exacto. o uy, no, esto tiene prioridad. O sea, conozco pocas personas que procrastinen, o sea, desde el mismo concepto, pero que procrastinen, no sé, sentados en el sillón haciendo nada, ¿cierto? Hay gente que entonces generalmente lavamos la alacena, vamos y limpiamos la nevera, vaciamos el closet, o sea, estamos haciendo cosas que teníamos que estar haciendo antes, Ujú. ¿sí? Pero que quizás no son tan urgentes como otras a las que nuestra energía Exacto. sí debería estar Ujú. enfocada. Entonces es como que obedece a una satisfacción inmediata del malestar, ¿bien? Pero quizás también el problema no es que estés lavando la alacena. Podrías estar lavando la alacena y pensando en soluciones propias. Es que igual el Sí. cerebro necesita hacer, quizás también necesita momentos para pensar. El problema es cuando no somos conscientes de tomar esa pausa como una pausa activa, sino Ujú. que la tomamos sin ninguna, o sea, no hay una decisión consciente. Claro. Es la evasión desde la evasión. Sí, y muchas veces la procrastinación se ve como, no, voy a escuchar este podcast sobre finanzas personales, pero no lo aplico, Ujú, ¿cierto? O sea, porque conocimiento no, y yo creo que ese va a ser el motto de este podcast, es conocimiento no significa acción, ujú. no es así, no es la naturaleza del ser humano. Entonces, de verdad que todo lo que aprendamos acá es para llevarlo a la acción y muchas veces es el paso más difícil. Igual vamos a tratar de dar tips y cosas así, pero entender que mmm, hay gente que le encanta hablar de finanzas personales o de lo que sea, pero no toman acción. Ujú. Y eso también es una forma de procrastinación, porque me autoengaño diciendo, no, pero yo estoy aprendiendo. No, es que yo Ujú. sé que yo necesito mandar mi hoja de vida, pero primero la voy a arreglar y la arreglo y la pongo súper bonita y tal, pero no la mando. O no, yo sé que yo necesito eh, pues como ser más consciente con mis gastos, entonces de pronto ya no me voy a tomar 3 cafés, sino 2, pero en realidad eso no es la cura, ¿cierto? Entonces es entender que no significa que cuando hablamos acá de evadir, no necesariamente es que te estés haciendo el loco y ahí más de Lulu, sino que muchas veces es también llenarme de información y decir como me estoy capacitando, pero no llevarlo a la acción y siempre una acción imperfecta va a ser mejor que una planeación perfecta. ¿Cierto? Claro, y aquí también es importante y porque abordamos las diferentes emociones o queremos empezar, ¿cierto?, a abordarlas, y es porque como todo proceso va a haber malestar, como todo en la vida va a haber momentos en los que nos vamos a sentir cómodos, cómodas y otros en donde quizás nos tenemos que incomodar para poder lograr nuevas Ujú. cosas, ¿verdad? Entonces, desde ahí lo que queremos decir y como que la invitación a este viaje es a entender que esto es un proceso de autodescubrimiento, no solamente personal, sino también social, colectivo, es decir, estamos en un sistema económico que también se hace necesario plantear, decirnos verdades, saber cuál es nuestra realidad económica, saber cuál es nuestra realidad también y cuál es nuestra aspiración, Ujú. ¿cierto? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es realmente mis necesidades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿No? Para desde ahí también poder trabajar, vuelvo y repito, es un proceso de pues de autoconocimiento, pero con la intención de reunir información suficiente. Los datos son para analizarlos, Ujú. los números son también para analizarlos, nuestra vida está llena de datos que nos permitan tomar las mejores decisiones basadas en la realidad, Sí, ¿cierto? Esa es como la invitación, al menos desde allí me encanta ubicarme. sí, entonces como para mm,
Entonces, como para como darle no sé. Redondear la idea. Sí, exacto. Sí. Entonces, como para redondear la idea, entonces entender que la procrastinación es la evasión de otra emoción o sentimiento que no queremos enfrentar, ¿cierto? No significa que seas perezoso, no significa que eh, no seas bueno, suficientemente bueno, sino que es lo que estás haciendo es evadir algo que no quieres enfrentar, que puede ser una emoción, un sentimiento, una realidad en la cual estás diciendo, no, eso mañana, el otro año, sino al principio de mes, ¿cierto? Pero claro, entonces llega pues no sé, a mí me ha pasado a veces que digo como, no, el 1 de septiembre lo hago y luego el 1 de septiembre se me olvidó, no se dieron las condiciones perfectas, la luna en tal, el sol en tal, entonces digo, no, ya este mes no fue, ¿cierto? Entonces es eso, entender que para poder nosotros vencer la procrastinación, no solamente en el área financiera, sino en cualquier otra área, necesitamos es aprender a gestionar nuestras emociones para no evadirlas, sino enfrentarlas y gestionarlas. Ya, bueno, ¿qué otro? Listo, entonces ya seguiríamos. Entonces, eso como qué impactos puede tener en nuestra vida financiera. Entonces, dicho esto, entendiendo qué es la procrastinación, hablemos un poquito de qué impactos puede qué impacto puede tener seguir aplazando y aplazando la decisión de tomar las riendas de tu vida financiera en tu presente y en tu futuro. Claro, y es que lo que yo aplazo hoy no significa que no lo tenga que hacer, no va a desaparecer, significa que me tendré que hacer cargo de él después. Sí. Eso es claro, ¿verdad? Pero también entender que las cosas no son como estáticas, sino que también, es decir, hoy son así, de un tamaño de un grano de mostaza, mañana pueden ser del tamaño de una lenteja, pasado mañana como un garbanzo y así podemos ir creciendo. Es decir, la situación económica no va a quedarse eternamente como en el primer momento en que lo identificamos. O sea que también, por eso hablábamos de autoconocimiento, ¿no? Es reconocer también la información y saber que mis decisiones también conllevan unas responsabilidades a futuro. Entonces, esto simplemente es de tomar una decisión en el momento en que consideremos, que sentimos que debe ser. Si este es el momento, comprender que van a haber un sinfín de emociones que nos van a abordar y que hacen parte natural del proceso, ¿bien? Y que desde aquí, al menos desde el enfoque en el que estamos, ¿bien? Comprendemos que no solo son números, vamos a también tener herramientas suficientes y brindarlas para que podamos hacer un análisis financiero, ¿cierto?, de nuestras finanzas, pero también de nuestros aspectos personales, familiares, sociales, ¿bien? E incluso políticos, porque Sí. ya cuando estamos en un momento, por ejemplo, de inversión, hay cosas políticas, momentos, situaciones en las que tenemos que evaluar y ponerlo también sobre la mesa. Exactamente. Yo, en este caso, lo que pienso es que, bueno, como administradora, pues, y como tener todo esto de gestión, de todo, lo que he pensado siempre es lo que no se está activamente mejorando, está desmejorando porque nada permanece estático, ¿cierto? O sea, nada permanece estático, las cosas están en constante cambio y si yo no le estoy prestando atención a esa área y haciendo algo activamente por mejorarla, entonces lo más probable es que está desmejorando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que yo encuentro con las personas que no tienen como esa conciencia financiera es que su situación va empeorando día a día, ¿cierto? En el sentido en el que por- incrementan sus gastos, se endeudan en cosas, pues, como en deudas de consumo superfluas en las cuales al final tienen una deuda, pero nada que mostrar, ¿cierto? Que siento que eso le pasa mucho a las personas. También como muchos objetivos de nuestra vida requieren que nosotros tengamos una palanca financiera, ¿cierto? O sea, tengamos un motor económico. Entonces ya también lleva a la frustración de no poder alcanzar X o Y meta porque no estás teniendo esa planeación y esa conciencia financiera. Y también lo que me he encontrado es que hay personas mmm, que se enfrentan siempre con el mismo problema y lo hablábamos pues, en una conversación que tuvimos y era cómo resignificar el mito de Sísifo. O sea, cómo
no, mi vida financiera no es estar subiendo esa piedra pesada montaña arriba y cuando creo que lo voy a lograr, darme cuenta que es un trabajo infructuoso, que voy a volver a la misma situación, misma experiencia en diferente situación, ¿cierto? Y encontrarme cada determinado tiempo con el mismo problema, ¿cierto? Entonces, estar súper endeudada, pagar, pero luego volver a estar súper endeudada, ¿cierto? Y eso pasa cuando actuamos desde la urgencia, desde lo inmediato, poner pañitos de agua tibia, yo puedo pagar mi deuda, pero como no trabajé en mi gestión emocional, eventualmente voy a recaer en los mismos hábitos, también porque somos nuestros hábitos, ¿cierto? Lo que yo hago todos los días es lo que eventualmente me lleva a ser lo que soy y si nosotros somos conscientes de eso, vamos a entender que el futuro se construye día a día con pequeñas acciones. Entonces, si yo quiero construir mi vida de abundancia, que se ve diferente para todos, y quiero alcanzar ciertas metas, pues yo tengo que intencionar esas metas en las acciones que hago día a día. O sea, nadie llegan a los 60 años y le dicen, mira, tu vida soñada, mírala acá, la casa en la playa o la finquita o los 2 metros planos, o sea, cualquiera que sea tu sueño, no te lo van a venir a entregar de la nada, ¿cierto? Y aunque te lo vinieran a entregar de la nada, puede pasar que no se te ganes la lotería, ¿cierto? Pues estudios demuestran que no. Hay estudios que han mostrado que el 95% de las personas que se ganan la lotería a los 5 años ya no tienen nada que mostrar y es porque sí, pusiste un montón de dinero a una persona que no tenía alfabetismo financiero, que también es una de nuestras metas, que es que podamos ser alfabetos financieros y eh, a los 5 años, pues el dinero, como se gestionó mal, como se trató desde lo tengo, entonces es para gastar, porque eso siempre pensamos, pues hay muchas personas que tienen esta creencia de que el dinero es para gastar, pues entonces claro, es un recurso finito y se les acaba y ya. Entonces, aunque vinieran y te entregaran tu sueño, si no lo sabes gestionar, eventualmente también va a morir ese sueño. Claro, y qué lindo porque es entender que, y eso nos sucede a los seres humanos en general, incluso con el planeta, entender que los recursos, cualquiera que sean, son finitos, no son Ujú. infinitos, no existe el recurso infinito. Existe la gestión de estos, que es distinto. Entonces, si hoy lo vemos, por ejemplo, con la gestión del agua, qué sé yo, por poner cualquier ejemplo, y es cómo hago uso de ella hasta que la extraigo totalmente, sin darle oportunidad de que se regenere, De que que tenga sus cambios propios, ¿cierto? Sus Ujú. ciclos. Pasa lo mismo con el dinero. Pasa lo mismo con la vida, es decir, las vicisitudes, las situaciones de emergencia, las crisis, todo va a pasar mientras estemos vivos y vivas, todo nos puede pasar, eso es lo Ujú. bello, ¿no? Vamos a construir miles de historias. El tema es cómo gestiono los recursos que tengo mientras la vida va sucediendo conmigo sin mí. Exactamente. ¿Viste? Entonces, sí ver el dinero como lo que es, una energía, efectivamente que fluye, y esto no tiene nada que ver como con discursos o narrativas mágicas o algo así, Ujú. no, en realidad es una verdad y es el dinero se administra, ¿sí? Se tiene que mover, se tiene que optimizar, se le tiene que dar lugar y valor a ciertas cosas que reconocemos como necesarias y a otras que reconocemos como simples deseos que pueden ser pospuestos. Ujú. ¿Sí? Yo necesito comer, eso necesito. Que no necesito, quizás comprarme el vestido con el que siempre he soñado, ¿cierto? Claro, lo quiero, lo puedo tener, seguramente lo voy a tener, pero no necesariamente lo tengo. Poder entender cuál es el deseo y cuál es la necesidad. Porque yo el deseo lo puedo posponer, ¿bien? La necesidad no. Ujú. Y allí también entender entonces que lo que tengo que gestionar no solamente es el dinero, sino también mis emociones, gestionarme a mí misma, ¿sí? Porque yo también soy el recurso mío para lograr lo que quiero, ¿sí? Exacto. Entonces, sí, no atreverme a enfrentar mi relación financiera puede llevar, diría 99% de las veces, la consecuencia es empeorar mi situación y hasta que el problema se vuelva tan grande que ya entonces las personas optan por salidas desesperadas, que pues, se pueden ver de muchas formas, pero la idea es no llegar allá, ¿cierto? Y si estás en ese lugar, pues empezar a solucionarlo desde el conocimiento y desde nuevas herramientas y hacer las cosas diferentes para que obtenga resultados diferentes. Claro, y basadas en el conocimiento real Ujú. propio.
¿no? Que eso es supremamente importante. Bueno, ya entonces para ir cerrando, me gustaría que diéramos como algunos tips para que podamos superar esta situación, ¿cierto? O sea, entender que pues con un podcast no lo vas a solucionar, pero sí podemos dar tips eh, que la gente pueda poner en acción. Recuerden acá la clave, que ese sería mi primer tip, llevar a la acción lo que voy aprendiendo sobre finanzas personales. A nosotros, pues a mí me encanta, y creo que a Sol también, y lo hemos hablado, el tema del alfabetismo financiero, ¿cierto? Yo a mi hijo de 2 años no le puedo pedir que ya sepa leer, yo le tengo que enseñar, ¿cierto? De la misma forma las finanzas no nos las enseñaron cuando estábamos pequeños, entonces me tengo que enseñar a mi mini aprendiz financiero a cómo aprender a gestionar sus finanzas. Y eso requiere también una gestión emocional alrededor. ¿Cuántos no tenemos un trauma porque nos enseñaron a sumar con regla en mano? ¿Cierto? Esa es la forma en la que yo quiero que mi sabio financiero interno aprenda. No, lo quiero hacer desde el amor, entonces vamos a hacer eso. Entonces el primer tip es, para mí, poner en práctica lo que voy aprendiendo. Y el segundo tip es que si yo me encuentro con que de verdad desde mis emociones me cuesta gestionarlo por X o Y razones, porque las experiencias de todos son muy diferentes y hay muchas situaciones en la vida que nos pueden llevar al trauma, ¿cierto? Que eso lo podemos hablar más adelante en otro capítulo. Mm, buscar ayuda profesional. O sea, no quedarme callado, no pensar que soy autosuficiente, tratar de adquirir recursos, perdón, no, tratar de llegar a esa ayuda profesional. Si no tengo los recursos, pues mirar en los espacios gratuitos que hay, en los diferentes programas de mi ciudad, averiguarlos y eso, pero empezar a accionar. Ok, yo le sumaría a esto la importancia de la autoobservación. Creo que es importante poder identificar qué estoy posponiendo, ¿no? No qué estoy haciendo, quizás ese no es el enfoque, sino realmente qué estoy posponiendo. Ya luego de saber qué estoy posponiendo, poder entender qué me genera el no hacerlo, ¿no? No lo hago porque me da miedo, no lo hago porque me da ansiedad, no lo hago porque me da angustia, me incomoda, en fin, identificar la emoción. Luego de identificar la emoción, poder ver qué significa o qué significaría no hacerlo. Así es cierto, poder ver ese panorama a futuro de qué va a significar y a qué me voy a tener que enfrentar al no tomar la decisión ya hoy, ¿cierto? A un futuro. Y también poder ver qué decisiones no he tomado, ¿no? O sea, qué debía haber hecho, que ya no es para lamentarse, sino para aquí en adelante, qué debo hacer, ¿sí? Efectivamente, entonces allí a mi enfoque es distinto y es poderme decir, me voy a dar la pausa, pero ya sé qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y entender que no va a desaparecer el malestar, es decir, no creer que por cambiar la tarea el malestar va a desaparecer, desaparece momentáneamente, pero realmente el malestar va a crecer más. Bien, en cambio, si tomo la decisión que debería estar tomando, probablemente me tendré que enfrentar al malestar, pero sí hay una seguridad de que el malestar a futuro va a disminuir. ¿Viste? Creo que ahí es donde nos tenemos que hablar. Entonces, claro, la invitación es a la autoobservación, poder identificar y verlo sin mentiras, sin engañarnos, qué es lo que está pasando. Y desde allí también hacerlo desde la bondad, ¿no? También el cuidado. Y entender que ese ejercicio de introspección me va a llevar a la incomodidad. O Siempre. sea, a incomodarme, a tener que replantearme un montón de cosas en mi vida, pero que es el proceso para hacerlo. O sea, ¿y sabes a qué nos lleva? A desarrollar la tolerancia a la frustración, que creo que ese también deberá ser un capítulo para nosotros. sí. El poder hablar de eso, de lo importante que es desarrollar la tolerancia a frustrar, a no tener lo que tenemos. A no tenerlo todo en la inmediatez. Yo también, pues como un tip que daría es no solo el de mirar hacia adentro, pues como tener esa capacidad de introspección, sino también ay, que se me fue la idea. Con lo que estabas diciendo. Con lo social, también poder ver hacia afuera nuestra realidad económica, Sí, eso. política.
Entonces, otro tip que yo daría es no solamente hacer el trabajo de introspección, que es súper importante porque de verdad es primordial que apaguemos el ruido de afuera, el ruido de las redes, el ruido de creer que la vida del otro es perfecta. O sea, de verdad es desconectarme y mirar hacia adentro. Mm, sino también entenderme desde mi posición actual. O sea, muchas veces esta evasión financiera llega porque yo estoy en mi burbuja donde creo que estoy en una situación y en realidad no estoy en esa situación. Entonces, entenderme mi realidad financiera hoy y hacia dónde quiero ir y cómo la voy a construir, pero dentro de eso decir, es que esa es mi realidad hoy. No significa que dentro de un año, 2 años yo no pueda llegar a donde quiero llegar, pero tengo que llegar allá, o sea, tengo que hacer el trabajo y eso también va a llevar que si yo trabajo mi tolerancia a la frustración, pues entiendo que no lo puedo tener ya, pero que si yo acepto la situación en la que estoy hoy, puedo tener el cimiento firme para dar el siguiente paso, si no estoy viviendo en la nube. Claro, o también la decisión de no tomar medidas en este momento puede significar llegar a lo que tanto temo Ujú. y estoy evitando, pero lastimosamente mis decisiones me están Me llevando hacia están allá. llevando hacia allá. Exactamente. Sí, súper. Bueno, yo creo que este capítulo, un primer capítulo cortico, pues o no, No, tampoco cortico, pero como que queremos darle información que ustedes puedan escuchar yendo a su trabajo, o en un momentico de una caminada o en el gimnasio, o sea, donde sea que lo escuchen y que dentro de unas cápsulas de tiempo pues prudente puedan recibir información que los ayude en su día a día. Muchas gracias por estar hoy, de verdad por escogernos para pasar este tiempo con nosotros. Eso es muy importante para nosotros. Si les gustó el capítulo, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en unas próximas oportunidades. Chao. gracias. Emociones en cifras.